Vamos a continuar con nuestra serie, hermanos, titulada El Señor añadía. El Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Como les dije hace 8 días, esta plática o esta serie de pláticas se las compartí hace 8 años. En este mes de septiembre estamos cumpliendo 9 años de iglesia, como iglesia que empezamos a trabajar. Y hace 8 años, a un año de haber empezado, yo les compartía esta serie y creo que es necesario que la volvamos a recordar, que volvamos a ver algunos principios y algunos que le he ido añadiendo, que serán de bendición. Hace 8 días hablamos acerca de cómo inició la iglesia, cuáles fueron los inicios de la iglesia y las 3 bases sobre las que la iglesia se estableció. Ahora vamos a ver algo acerca de lo que sucedió después de que empezó la iglesia y cuál fue la reacción del enemigo, la reacción de Satanás, del mundo, cuando la iglesia empezó a funcionar, empezó a ser perseguida. Y tenemos que hablar, cuando hablamos de avivamiento, estamos hablando también de persecución. A veces esa palabra no nos gusta mucho y decimos, no, yo no quiero que me persigan. Bueno, pues si queremos servir al Señor, si queremos vivir para el Señor y si queremos un avivamiento, el avivamiento significa persecución. El avivamiento significa persecución, aunque no querramos. Y ahorita vamos a ver, no se espanten, no quiere decir que nos van a venir ahorita aquí con lanzas y espadas, pero les voy a explicar de qué se trata la iglesia perseguida. Vayan conmigo a Primera de Pedro, la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Pedro empieza su carta, fíjense, 65 años después de aquel evento del aposento alto. Pedro empieza su carta escribiendo: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los, ¿qué dice ahí? Expatriados. Expatriados, quiere decir que salieron de su patria, tuvieron que ser desalojados de donde eran, a los expatriados de la dispersión, y les dice el nombre de las provincias donde andaban: en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y Bitinia. Es decir, de Jerusalén, del lugar donde ellos vivían, todos los cristianos, fueron dispersos por todas esas provincias del Imperio Romano. Cuando hablamos, hermanos, de avivamiento, hablamos de persecución. Hablamos de que las cosas no van a ser fáciles. Un verdadero avivamiento no viene a causa de un líder, a causa de un pastor, a causa de un evento que sucedió en una iglesia. Solamente viene el avivamiento a través de una iglesia que está en el mismo sentir, una iglesia que anhela un avivamiento. Y aquí viene la pregunta, hermanos: ¿anhelamos un avivamiento? O mejor cerramos y nos vamos. Si anhelamos un avivamiento, tenemos que estar dispuestos a pagar el precio de este avivamiento. El avivamiento viene a través de la iglesia, de la gente. Avivamiento no quiere decir gritos y sombrerazos y que de pronto aquí Benji nos va a poner a dar de marometas a todos y ya nos avivamos. No, eso no quiere decir avivamiento. Avivamiento significa salvación. Los cristianos empiezan a vivir vidas de santidad, vidas de oración, vidas de estudio de la palabra de Dios y de poder del Espíritu Santo a través de los dones espirituales. En este versículo de Primera de Pedro 1:1, vemos a Pedro hablándole unos años después a los creyentes que se encuentran a más de 700 millas, hermanos, de donde vivían, de Jerusalén. 700 millas dispersos. Allí había avivamiento en esas provincias. 120 reunidos, hacía más de 60 años que habían recibido el bautismo del Espíritu Santo ahí en el aposento alto. 60 años después, ahora 700 millas en 5 provincias, las 5 principales provincias del imperio. El avivamiento seguía. El avivamiento no es de 1 año, de 2 años. Nosotros tenemos 9 años. El avivamiento, hermanos, es permanente, es para que dure por muchos años. ¿Qué fue lo que pasó después de este avivamiento, de este primer glorioso avivamiento, donde muchas personas escucharon el evangelio de Jesucristo en sus propios idiomas? La iglesia se tuvo que extender, la iglesia se tuvo que difuminar por todo el mundo conocido y
toda esa semilla que había sido sembrada del evangelio empezaría entonces a dar fruto. Todos estaban ahí determinados a que el evangelio se propagara. Pero el enemigo, Satanás, también estaba determinado a que los cristianos mejor se quedaran quietecitos y que no hicieran más por la causa del evangelio. Y los empezó a perseguir. Y vino persecución. Aquí sí vino persecución física. Esta persecución significaba muerte. Los estaban persiguiendo literalmente. Después de que los mismos judíos persiguieron a los primeros cristianos, en el año 60, 70, entonces el emperador Nerón es el que empieza por orden del imperio a perseguir a los cristianos y a matarlos. Y ahí vienen las historias de aquellos cristianos en el Coliseo romano que eran echados a las fieras para morir, y algunos eran embarrados de brea y prendidos vivos y puestos en estacas para alumbrar las calles de la Vía Apia en Roma. Ese era el martirio que sufrieron muchos cristianos, era la persecución. El imperio romano estaba decidido a que este movimiento que exaltaba el nombre de Cristo terminara por completo. Sin embargo, después de cientos de años, un historiador cristiano llamado Tertuliano dijo que en medio de esa persecución nos hacemos más numerosos cuando nos cegáis. La sangre es semilla de cristianos. Eso es la persecución, hermanos. La sangre es semilla de cristianos. En otras palabras, mientras más era perseguida la iglesia, más se extendía el evangelio por todo el mundo. No les quiero preguntar quién estaría dispuesto ahorita aquí a dar su vida por Cristo, porque no sé si llegado el momento yo mismo estaría listo para dar mi vida por Cristo. Es una pregunta difícil, hermanos, sobre todo en nuestro contexto, en lo que estamos viviendo nosotros. Gracias a Dios, en este país hay una relativa paz y calma y libertad para poder seguir proclamando el evangelio de Jesucristo, y eso ha hecho a la iglesia perezosa en general. La iglesia se ha vuelto cómoda, la iglesia se ha vuelto tranquila, nos la vamos llevando, ¿verdad? No hay nada que nos presione y vamos bien. Donde empieza la persecución es cuando la iglesia se pone las pilas y empieza a trabajar. De esta iglesia perseguida, hermanos, podemos aprender 3 lecciones si es que queremos ser parte de este avivamiento espiritual que Dios quiere para esta región. Vuelvo a preguntar, ¿quieren un avivamiento, hermanos? No les dé miedo. ¿Quieren un avivamiento? Vamos a ver estos 3 puntos rapidito. Número 1, la iglesia tuvo que salir. La iglesia tuvo que salir. En este versículo que vimos al principio, Pedro se refiere a los cristianos de aquellas regiones como expatriados. Expatriados. Literalmente fueron expulsados de su patria. La persecución los obligó a salir de su nación, buscar refugio en otras regiones del mundo donde pudieran seguir predicando la palabra de Dios con libertad. No salieron a buscar una vida mejor, hermanos. No salieron a buscar dólares. Salieron a ver dónde podían predicar mejor todavía la palabra de Dios. Los cristianos salieron de Jerusalén, donde vivían muy confortablemente, vivían bajo el imperio romano, pero estaban en su tierra, con su gente, y estaban en relativa paz. Pero un día, un bendito día, escucharon que Jesucristo era el Hijo de Dios y que Jesucristo había muerto en una cruz para darles vida y vida en abundancia, y que todo aquel que rindiera su vida delante de este Cristo tendría vida eterna. Y los cristianos empezaron a decir: yo quiero esa vida eterna, yo quiero la vida eterna, yo quiero reconocer a Cristo como mi Señor y mi Salvador. Y eso provocó la ira del emperador, porque el emperador dijo: yo soy el Señor de esta tierra y no hay otro Señor más que yo. Y los cristianos decían: no, el único Señor se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Y los empezaron a perseguir. Les costó y tuvieron que salir, hermanos.
Ellos no habían experimentado nunca antes esta situación. Conocieron el amor de Dios, experimentaron el poder del perdón, abrazaron la vida eterna y entonces vino el tiempo de persecución. Hermanos, si queremos ver un avivamiento aquí en la ciudad donde estamos nosotros, la iglesia va a tener que salir de su comodidad. Tenemos que salir de nuestra zona de confort, empezar a buscar a las almas que necesitan oír este mensaje de salvación y vida eterna allá afuera, en las casas, en los trabajos, en las oficinas, en el mercado, donde Dios nos lleve. Hace 8 días saliendo de aquí, pasamos a la tienda, a la que está ahí en la Indiana y la Michigan, no digo el nombre para no hacer publicidad, pero ya saben cuál es. Y me llamó mucho la atención que entrando, pues es puro hispano, ¿no? Y se acerca una mujer y me dice, buenas tardes. Le digo, buenas tardes. Mire, tenga. Y me dio un papelito, una tarjetita y la vi. Me vio gordo, porque dice, ¿quiere adelgazar? Ya se había ido la señora. Pero ella mandó su mensaje. ¿Qué tan difícil fue hacer eso para ella? Y me dejó pensando, sí necesito adelgazar, pero hoy no es el día para adelgazar, hoy vengo por mis carnitas. Así es que me guardé el ese y ahí lo tengo en la casa. ¿Qué tan difícil fue pasar ese mensaje? ¿Cuánta gente nos topamos toda la semana, todos los que estamos aquí, hispanos? En el trabajo, en las tiendas, en donde quiera que andamos, ¿dónde vemos hispanos? En todos lados. ¿Qué tan difícil sería de esas tarjetitas que tenemos ahí, traer en el bolso, traer aquí en la cartera, unas así, y ves a uno, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo está? Mire, le dejo esta tarjetita, Dios le ama. Ya, es todo. Fue muy difícil. Hay que dar un curso de capacitación, de evangelismo. Dios le bendiga, mire, Dios le ama, le dejo esta tarjetita. Y esa tarjetita dice todo lo demás. ¿Qué tan difícil es eso? ¿No lo hemos hecho? No. ¿Quién entregó tarjetas esta semana? Nadie. ¿Quién ha entregado tarjetas en el último año? No sé si alguien lo ha hecho, ¿verdad? Yo mismo no lo he hecho. Pero ahí están las tarjetitas y voy a mandar a hacer más y vamos a poner, ya Richie puso ahí, miren, los exhibidores ahí en la entradita para que podamos poner ahí folletos, tratados, tarjetas, todo lo que necesitemos. Porque la iglesia tiene que salir, hermanos. La iglesia tiene que empezar a moverse y empezar a dar testimonio de lo que Dios hace en nuestras vidas. La iglesia por más de 300 años al principio no tuvo lugares de reuniones como no hubo templos, se reunían en las casas. Hechos 2:46 dice, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Comían con alegría y sencillez de corazón. Todos los días se reunían los hermanos, todas las ciudades. Pablo todavía le dice a Filemón, le manda saludos y le dice en Filemón 1:2, y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. ¿Dónde estaba la iglesia de Filemón? En su casa. Había un grupo de creyentes que se reunían en la casa de Filemón. Dios nos va a impulsar, hermanos, en las próximas semanas, en los próximos meses y años, hacia afuera. Y tenemos que atender el llamado que estamos recibiendo todos de parte de Dios. Este llamado no es para el pastor y los líderes. Este llamado es para toda la iglesia. Todos nos podemos involucrar, todos podemos compartir el amor de Dios. Tenemos que salir no solamente de nuestra comodidad, sino que tenemos que salir también, hermanos, del mundo en el que vivíamos antes. No solamente fue un cambio de lugar, de residencia, lo que experimentaron estos hermanos cuando salieron de Jerusalén. Ellos salieron de ahí, pero su vida también ya había cambiado. Ellos habían salido de ese sistema que el mundo les había enseñado. Seguían en el mundo, pero sus vidas ahora eran diferentes. ¿Se acuerdan que Jesús dijo en su oración intercesora en Juan 17? No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No quiere decir que nos vamos a ir a vivir como monjes a una montaña ahí solitos. No, vamos a seguir en el mundo rodeados de toda la maldad que vemos todos los días, pero ya no vamos a participar de ella. Esa es la diferencia. El mundo en el que vivimos está lleno de
mucho pecado, maldad, violencia, adicciones, inmoralidad, sentimientos destructivos como el odio, la venganza, traiciones, y vamos a seguir viviendo en este mundo. Pero ya no pertenecemos a ese tipo de cosas que van en contra de la voluntad de Dios. ¿Se entiende, hermanos, esto? Ahora el cristiano ha sido trasladado a un reino diferente, aunque vivamos dentro del mismo mundo donde está imperando el mal. Dice Pablo en Colosenses 1:13, el cual, hablando de Jesucristo, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado, es decir, nos movió del mundo de tinieblas al reino de su amado Hijo, a pesar de que estamos en el mundo todavía. Ese reino de su amado Hijo es un reino donde ahora podemos, y no solamente podemos, sino que debemos, hermanos, aprender a vivir con gozo, con paz, con paciencia, con bondad, con fe, obedeciendo al Señor, amándonos unos a otros, libres de sentimientos negativos. Ese es el reino de Dios. Ese es el reino al que ahora nosotros pertenecemos. Así es que hemos sido expatriados. No solamente salimos de nuestras naciones y llegamos a Estados Unidos, no solamente estamos ya en este lugar, sino que ahora tenemos que salir de nuestra comodidad y empezar a compartirle a otros del amor de Dios. Cristo ya nos sacó de este mundo, pero va a depender de nosotros, hermanos, que este mundo salga de nosotros. Han escuchado ese dicho, ¿verdad? Que nos atribuyen mucho a nosotros. Saliste del rancho, pero el rancho, ¿qué? No salió de ti, ¿verdad? Salimos del mundo de donde el Señor nos sacó, salimos de ese mundo de pecado y ahora es nuestra responsabilidad que ese mundo de pecado salga de nosotros, porque no podemos seguir viviendo en ese mismo mundo. Así es que la iglesia, número 1, tiene que salir. Número 2, la iglesia perseguida, la iglesia que fue perseguida empezó a enfrentar muchas pruebas. ¿Cuántos están listos para las pruebas? Ay, no. A mí que me digan que Dios me va a prosperar, que Dios me va a bendecir, que Dios me quiere mucho, que todo lo que yo diga prosperará, que el Señor quiere cumplir todos los deseos de mi corazón, que el Señor dijo que yo soy bendecido en Él y que no soy maldición y que yo ato y rechazo y amordazo y amarro a los diablos porque no yo. ¿Cuántos están listos para ser probados? Nuestra fe va a ser probada. Nuestra fe va a ser puesta a prueba. De otra manera, hermanos, no hay avivamiento, a menos que nuestra fe sea probada. Pedro le dice a estos hermanos en 1 de Pedro 4:12, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. En otras palabras, tranquis. ¿Cuál es el problema? No se preocupen por lo que están enfrentando, no se preocupen por lo que están viviendo, tranquilos. Y luego Pablo remata diciéndole a los corintios, 2 Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Los cristianos pudieron haber leído esta carta de Pablo y decirle, Pablo, leve tribulación, Pablo, nos están matando a nuestros hijos, a los esposos los están echando para que sean comida de leones. Vienen a nuestras casas y nos arrastran y nos llevan a los calabozos. Leve tribulación, Pablo. Y no solamente dice Pablo leve, sino que dice momentánea, Pablo. Ya pasaron 300 años y nos siguen matando. Nos siguen masacrando, nos siguen despedazando, seguimos siendo perseguidos, seguimos huyendo, seguimos viviendo en cuevas, seguimos escondiéndonos. 300 años.
Y tú dices que es momentánea. Y tú dices que es leve la tribulación. ¿Cuántos años llevamos padeciendo nosotros, hermanos, alguna prueba? Y ya nos doblamos. Un mes, un año, 2 años, y ya nos estamos doblando. La iglesia, 300 años, siendo perseguida, siendo despedazados, asesinados, crucificados. Los servían en aceite. Los echaban a los leones. Los prendían como antorchas humanas. Esa es la leve tribulación momentánea. ¿Cuál es tu problema que tengas ahorita? ¿Cuál es tu prueba, tu tribulación que sientes ahorita? No me la digas, pero piénsala. Ay, es que mi cruz es... Mi marido no se pone las pilas. ¿Cómo sufres, hermana? Voy a tener que orar por ti. Es que mis papás no me compran los tenis que yo quiero. Estoy en tribulación. Es que mi esposa no me hace las quesadillas como yo le he pedido que me haga las quesadillas. No me pone el lonche como debe ser. Cada que llego y abro, ay, el lonche otra vez me lo pusieron mal. Dios mío, Dios mío. ¿Qué pruebas estoy enfrentando tan difíciles? Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias. Acuérdate de mí en el día de la angustia, cuando clamé, el Señor me oyó. 300 años. Santiago 1:2 todavía dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. O sea, aparte de que ni siquiera es leve, aparte de que no es momentánea, todavía me tengo que poner contento por la prueba. Sí, sí, porque de eso se trata el reino de Dios. De eso se trata el reino al que hemos sido trasladados, amados hermanos. Se trata de mostrar el gozo aún en medio del dolor. Muchos cristianos creen que están pasando pruebas por diferentes cosas. Y sí, puede ser que tú digas: mi prueba es válida, estoy pasando por un proceso de enfermedad, estoy pasando por luto, estoy pasando por, no sé, lo que sea. Mis hijos, mi matrimonio, lo que sea. Está bien, es un momento de prueba, pero ¿sabes qué? Si estás en el reino de Dios, tenemos que entender que esa prueba, hermanos, esa prueba es ligera, es momentánea, y tienes que aprender a gozarte aún en medio de la prueba. No te digo que te goces porque tu esposo no le cae el 20. No te digo que te goces porque estás en pleito con tu esposo o tu esposa. No te digo que te dé alegría que tus hijos se perdieron y se fueron al mundo. No te digo que te alegres por eso. Te digo que tú personalmente te alegres en el Señor, porque Él está viendo esa prueba y Él sabe el momento en que Él va a responder en su infinita gracia. Y te va a sacar. Leve, sí. Momentánea, sí. Porque por más que vivas 100 años, no se compara nada con la eternidad. Cuando ya hayamos pasado los primeros 2000 años de eternidad, ni te vas a acordar de tu tribulación. Y vas a decir: es que a mí se me hacía mucho, eran como 20 años. Ya llevas 2000 años aquí gozándote, hermano. No va a haber nadie que se queje en aquel lugar después de tanto tiempo. Cuando hay avivamiento, mis amados hermanos, hay pruebas y hay tribulación. Las pruebas de este tiempo quizás sean un poco diferentes a las de la iglesia primitiva, ¿verdad? A ellos les estaba costando la vida misma. Su sangre estaba siendo derramada. Hace 15 días, apenas hace 2 semanas atrás, quizás lo vieron algunos en las noticias ustedes, un grupo de cristianos en Afganistán, ahora que se salió el ejército y pasó todo lo de Afganistán, y que Estados Unidos retiró a toda su gente y que los talibanes volvieron a tomar control de la nación, acribillaron, mataron, asesinaron a un grupo de cristianos que estaban en una casa reunidos, escondidos, porque tienen que adorar al Señor escondidos.
Y los mataron hace 15 días apenas, 2 semanas atrás. Y ahorita siguen buscando cristianos porque estos musulmanes extremistas no consienten que nadie adore a otro profeta que no sea a su profeta. Así es que la iglesia ahorita en Afganistán, que gozó de cierta libertad mientras estuvo protegida por países del bloque, ahora están a la deriva. Y están escondiéndose por casas y están ocultándose. Y cuando estaban matando a estos hermanos, una hermana con su teléfono grabó toda la escena y uno de los niñitos decía: mamá, aunque nos maten, niños, aunque nos maten, no vamos a negar a Jesús. Y los mataron efectivamente. A esos niños murieron hace 15 días, hermanos. Hace 15 días. Apenas. Hoy todavía en China puedes ir a la cárcel de por vida si te encuentran con una Biblia. Si te agarran con una Biblia, vas a la cárcel de por vida. Y no crean que son cárceles muy bonitas, muy agradables. La iglesia ha vivido siempre, hermanos, todo tipo de persecuciones. Todo tipo de persecuciones. Yo les he platicado. Mi abuelo materno murió junto con 27 hermanos de la iglesia bautista en Oaxaca en octubre de 1935, el 5 de octubre de 1935. Los mataron, los asesinaron. ¿Por qué? Porque estaban predicando el evangelio, porque iba contrario a lo que las tradiciones de la gente querían tener ahí. Mi abuelo murió dejando a mi mamá huérfana de 8 años. Y esta semana mi mamá recordaba una imagen que se le quedó grabada de un muchachito que estaba aprendiendo a tocar el piano. Mi abuelo le estaba enseñando a tocar el piano y ya tocaba un himno. Y dice que cuando estaba tocando ese himno que se llama Cariñoso Salvador, huyo de la tempestad, un precioso himno, que fue por cierto el primero que aprendió a tocar mi hermano también en el piano. Dice que cuando ese muchachito estaba tocando ese piano fue cuando empezó la masacre, la matanza. Y dice que al muchachito lo golpearon tanto y lo arrastraron tan feo. No lo mataron, pero quedó muy mal herido ese muchachito. Y lo único que estaba haciendo era tocar un himno adorando al Señor. La persecución existe, hermanos. La persecución existe. Esas son las pruebas y tribulaciones que la iglesia ha enfrentado a lo largo de la historia pasada y reciente. Quizás ahora nuestras pruebas son un poco diferentes, hermanos, en este lugar donde estamos, en este país. Pero aún así dice la Biblia que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, huestes de maldad y gobernadores de las tinieblas. El enemigo, escuchen bien, el enemigo va a querer destruir nuestro gozo, va a querer impedirnos que prediquemos, que el reino de Dios se siga estableciendo en esta ciudad. Cuando Dios le estaba dando las instrucciones a Moisés acerca de lo que iban a encontrar a la hora de entrar a Canaán, a poseer la tierra, ciertamente era una tierra que fluía leche y miel. Había verdes pastos, lugares espaciosos para habitar, para criar y formar a sus familias. Pero Dios les advirtió a la nación acerca de la oposición que iban a enfrentar en la tierra prometida, en el reino prometido. En Deuteronomio 7:1 le dice Dios a Moisés: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y haya echado delante de ti a muchas naciones, si le da el nombre de estas naciones: Eteos, Gergeseos, Amorreos, Cananeos, Fereceos, Heveos y Jebuseos. Y le advierte el Señor: 7 naciones mayores y más poderosas que tú. O sea, no creas que tú te la vas a dar mucho acá y que tú eres Superman y que tú eres Juan Camaney. No, estas naciones son más poderosas que tú y son más grandes que tú. No le juegues al vivo. Son más poderosas que tú. Jehová tu Dios te las haya entregado delante de ti. Él no las va a entregar. Y tú las hayas derrotado. Entonces las destruirás del todo. No harás con ellas alianza ni tendrás de ellas misericordia. Y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá
pronto. Había oposición. ¿Iban a poseer la tierra? Sí. ¿El Señor se las había entregado? Sí. ¿Iban a tener esa victoria? Por supuesto que sí. Pero tenían que tener en cuenta que con esas naciones no se juega. Que esas naciones son más grandes y más poderosas. Y que el Señor las iba a derrotar. Que el Señor se las iba a entregar. Pero ellos tenían la obligación de destruir todo lo que quedaba de esas naciones. La historia dice que Israel no lo hizo como el Señor les dijo. Pensaron que podrían convivir con algunas de esas tribus y en las siguientes generaciones se convirtieron en sus perseguidores y eventualmente en sus destructores. 7 naciones mayores y más poderosas que tú te van a perseguir como cristiano y estarán probando nuestra fe todos los días. Todos los días. ¿Cuándo? Desde que te convertiste a Cristo, hermano, hasta el día de hoy y hasta que estemos en la presencia del Señor. Todos los días hay por lo menos 7 naciones más grandes y poderosas que van a estar sobre nosotros, a menos que las echemos de delante de nosotros. ¿Cuáles son? Hay muchas, pero vamos a ver nada más 7 rapidísimo. La idolatría es la primera. Cualquier cosa que te aparte de Dios. Cualquier cosa que te aparte de Dios, sea tu trabajo, tu dinero, tu casa, tu carro, lo que te aparte de Dios, el novio, la novia, lo que te aparte de Dios, eso es idolatría. Y contra eso luchamos todos los días. Y eso nos persigue todos los días. El viejo hombre, tu antigua naturaleza, la que has dejado guiar por tus instintos humanos solamente. ¿Verdad? Cuando te dicen algo, te enciendes y te sale el Hulk, el viejo hombre, y se levanta. Con ese luchamos todos los días. Ese te está persiguiendo y te está poniendo a prueba todos los días. En tercer lugar, la desobediencia. Cuando crees que lo que la Biblia dice no es necesario obedecer. Ay, es que el pastor se sacó eso de la manga, pero no, yo creo que eso no tiene nada que ver. Es la Biblia. Es la Biblia. Y qué fácil se nos hace desobedecer la palabra de Dios. Otra nación de estas, el yugo desigual. No solamente cuando te unes con alguien que no tiene a Cristo en su corazón, como se supone que tú lo tienes, sino cuando piensas que tener amistades que no te convienen, no te van a influir. Oye, deja de andarte yendo de visita con ese compadre que no te... No, yo lo puedo dominar. No, yo lo tengo dominado al compadre. No pasa nada. Y el compadre chistes groseros, y el compadre cerveza tras cerveza, y el compadre cigarro tras cigarro, y el compadre mujeriego, y para acá, y tú dices, no, yo lo puedo dominar al compadre, yo voy a estar con él ahí toda la tarde. Cuando te das cuenta, esa nación más poderosa y más grande que tú, ya te envolvió. Y cuando menos lo piensas, estás disfrutando de esos chistes obscenos, estás disfrutando de tu alcohol, estás disfrutando de tus adicciones y estás yendo con los mismos pasos detrás del compadre. Ay, compadre, ¿ya vio la vecina, compadre? No, compadre, yo soy santo, yo soy. 8 días después, compadre, ir a la vecina, ahorita va a salir, compadre, véngase, vamos aquí afuera, como que nos vamos a, ahorita va a salir la vecina, compadre. No, compadre, yo no es con mi esposa, yo soy hijo de Dios. Y al tercer domingo, pues vamos a ver la vecina, ¿qué tal? No pienses que no te va a influir. No pienses que no vas a caer en la influencia de estas cosas. El Señor lo advirtió. Esto es más fuerte y esto es más poderoso que tú. Y si tú te dejas llevar, te va a engatusar y te va a enredar. Otra cosa peligrosa, el tiempo. Un poderoso enemigo que te va a perseguir para apartarte de servir a Dios. Hermanos, ¿quieres servir a Dios? No tengo tiempo. Oye, vamos a la oración. No, quisiera. ¿Sabe Dios que quiero? No tengo tiempo, hermano. Dios conoce mi corazón, pero no tengo tiempo. No tengo tiempo. Oye, hay que servir. No puedo. No hay tiempo. Oye, tus hijos necesitan que hables. No tengo tiempo, vieja. Apenas llegué, mira, recogí mis herramientas para la otra chamba. Ya vine, vieja, ya me voy, vieja. No hay tiempo para nada. Este es un enemigo peligrosísimo, hermanos. Esta es una persecución todos los días. Y ustedes me dicen si no es cierto.
Todos los días tienes esta persecución encima de ti. Todos los días estás a prueba con el tiempo. No te alcanza el tiempo para nada. Cuando ya tienes por fin un poquito de tiempo y dices, ay, ahora sí ya, voy a leer el devocional que mandó Marisela. Se acabó. El tiempo, un poderoso enemigo, hermanos. Otra nación poderosa. Las viejas ideologías disfrazadas de modernas. No pienses que todo lo que están hablando por ahí, todo lo que sale, ay, es que es lo nuevo que se está hablando. No, hombre. El mundo es mundo desde que el mundo es mundo. Y todos estos espíritus engañadores están desde que el mundo es mundo. Viejas ideologías, como el hedonismo. ¿Qué es el hedonismo? La búsqueda del placer. Busca estar, y las redes sociales están atascadas de eso. Ya están los cristianos, amén. ¿Me dan permiso de que les conteste a veces, hermanos, o no? A ustedes, a los demás no sé. No, muchas veces los veo y digo, Señor, por favor, revélale, Señor. A veces digo, Señor, o los iluminas o los elimino. Hedonismo, el placer, la búsqueda del placer por el placer mismo. Tú te lo mereces, tú eres, tú esto, tu trabajo, tú tienes tiempo, tú eres lo que tú mereces y lo que siempre has buscado, tus sueños, tus anhelos. Eso es el hedonismo, eso no es nuevo. Eso está desde el tiempo de los griegos atrás. La nueva era, buscando nuevas experiencias metafísicas. Ay, que está re grueso acá. Eso es metafísica, eso existe desde mucho tiempo. Positivismo, declarar, confesar, pactar, recibir beneficios. La iglesia está metida ahorita en todo eso. Y otra nación más, hay muchas, pero espíritus generacionales. De esto les hablé en una serie en el 2017. Si tienen tiempo en la semana, si tienen tiempo, pueden buscar en YouTube, en 2017 se llama Espíritus Generacionales esta serie. Y ahí les hablaba yo del espíritu de Amalek, que no tiene ningún respeto por Dios ni por su pueblo. Les hablé del espíritu de Faraón, que esclaviza a los hijos de Dios, el espíritu de Jezabel que seduce a los cristianos a la inmoralidad, el espíritu de Coré que es la rebeldía ante la palabra de Dios y ante la iglesia, el espíritu del rey de Tiro que a través de la música desvía los corazones del pueblo de Dios. Hermanos, sufriremos persecución de estas naciones, seremos puestos a prueba, estamos siendo probados todos los días, y son naciones más grandes y más poderosas que nosotros. No creamos que las podemos dominar nosotros. Si no estamos sometidos al señorío de Cristo, no podremos derrotarlas. El Señor ya las derrotó, pero si les damos espacio en nuestra vida, nos perseguirán para evitar que invitemos a mucha gente a escuchar el evangelio de salvación. Nos vamos a enfriar, nos vamos a acomodar, y el avivamiento que estamos pidiéndole al Señor no podrá venir a nosotros. Enfrentaremos dudas, temores, quizás hasta seamos tocados en nuestras finanzas, en nuestra salud, en nuestra familia como Job. Pero gozaos, porque vuestros nombres están escritos en el reino de los cielos. Gozaos y alegraos cuando os persigan y os maldigan por causa de mi nombre, dice el Señor, porque así persiguieron a los profetas antes que a ustedes. El Señor nos irá dando salidas a todos estos tiempos de prueba, y tenemos que gozarnos cuando estemos en diversas pruebas, porque estas pruebas, decía Pablo, producen en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Amén. La iglesia enfrenta tribulaciones fuertes, hermanos, pero la tercera cosa que yo veo en ese avivamiento de la iglesia perseguida es que durante todo ese tiempo y hasta el día de hoy, la iglesia se ha mantenido constante. La iglesia se ha mantenido constante. Constancia a pesar de las pruebas, a pesar del horno de fuego, hermanos. La iglesia se fortalecía porque sabían en quién habían creído. Sabían que ningún sufrimiento humano en su carne se comparaba con el gozo de la vida eterna y de ser hallados dignos de padecer por la causa de Cristo.
La iglesia no se dio por vencida nunca hasta el día de hoy. Por eso estamos aquí. Todo lo contrario. Sabían que su mensaje estaba cambiando al mundo. Sabían que Cristo estaba más vivo que nunca y no se detenían ante nada. Pablo escribe en Filipenses capítulo 1 versículo 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. ¿Qué cosas le habían sucedido a Pablo? A Pablo lo habían apedreado, a Pablo lo habían azotado, a Pablo lo habían dejado medio muerto, a Pablo lo habían echado a la cárcel, a Pablo lo habían puesto en el calabozo, lo habían atado ahí con su compañero Silas, había estado muerto de hambre, había estado enfermo, había estado naufragando, había estado en medio del mar, desamparado totalmente. Y dice Pablo, quiero que sepas que todo eso que me ha sucedido ha redundado más bien para el progreso del evangelio. Hermano, ¿cuándo fue la última vez que una prueba nuestra, enfermedad, luto, tristeza, te fuiste a bancarrota, lo que haya sucedido, hemos podido decir, esto redundó para beneficio del evangelio? No es fácil decir eso. Si yo no hubiera tenido que hacer bancarrota hace 8 años por $3 millones, no estaría yo aquí predicándoles ahorita. Si hace 8 años, 2008 para acá, no, ya más, ¿verdad? Ahí ya puedo volver a poner mi negocio. ¿Qué hubiera pasado si en aquella crisis tan terrible del 2008 yo no me voy a quiebra? Mi compañía seguiría ahí en California bien a todo dar, bien a gusto. Y a lo mejor yo seguiría ahí. Sería millonario, por supuesto. Pero no estaría aquí predicando el evangelio por los últimos 8 o 9 años. Todo lo que me ha sucedido ha redundado en favor del evangelio. A lo mejor esa enfermedad que tuviste o esa situación difícil que viviste en tu familia fue la causa por la cual llegaste a conocer a Cristo. Esa prueba que pasaste redundó para beneficio del evangelio. Y a lo mejor el que tú hayas llegado, otras personas más conocidas a ti conocieron de Cristo. Eso que te pasó, esa enfermedad, ese problema que tuviste, redundó para el evangelio de Cristo, en beneficio del evangelio del Señor. De tal manera que mis prisiones se me han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atrevían mucho más a hablar la palabra sin temor. Cuando los cristianos veían, y ya nos echaron a la cárcel otra vez a Pablo, los hermanos cobraban ánimo y predicaban con más ganas. Cuando ya nos medio mataron a Pablo otra vez, los hermanos cobraban ánimo y predicaban con más ganas. En lugar de decir, ya no vámonos mejor, porque si ya le pegaron ahorita vienen por nosotros. No, los hermanos decían, ya no los golpearon, vamos a darle nosotros con más ganas, con más ánimo, para predicar la palabra sin temor. Así es que, hermanos, azotes, pedradas, cepo, cárcel, pruebas, tribulaciones servían para que el evangelio progresara y los hermanos hablaban con más ganas. ¿Cuántos dicen amén? Hoy, después de 86 años de este evento que les platiqué en Oaxaca, de que asesinaron a mi abuelo allá y a otros 27 hermanos, la iglesia está ahí todavía en Tlacochahuaya, Oaxaca. Hace unos años yo estuve ahí visitando a los hermanos. La iglesia sigue ahí. También los hermanos de Afganistán, de China, de algunos países de África siguen predicando a Cristo hoy más que nunca. Muchos cristianos siguen siendo expulsados de sus comunidades del sur de México a causa de su fe, y la iglesia se mantiene constante en medio de la predicación. Esa foto que puso ahorita Carla, eso es lo que queda de la fachada del templo que construyó mi abuelo en 1928. 1928. ¿Y sabes qué me encontré buscando en la historia, Chely? Que las hermanas de la Unión Femenil Misionera son las que dieron el dinero para construir ese templecito. Y el templo costó 2,193 pesos. Y se le hicieron de tos a mi abuelo, que gastó más de lo que había dicho originalmente. Yo dije, ¿por qué será?
que le hicieron eso a mi abuelo. Eso es lo que queda del templo, pero no lo pueden destruir porque está protegido por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y la iglesia se reúne ya en otro lado, pero eso quedó ahí. Pero ese es un vestigio, hermanos, de que la iglesia se mantiene constante. Y me di cuenta, buscando en eso, y ayer que estaba orando, me di cuenta, dije, mi abuelo construyó esto. Y sabes que lo que tú haces en el Señor, hermanos, se duplica, se multiplica. Porque él fue constructor de ese templecito. Y me puse a pensar, mi papá, mi mamá construyeron también varios templos durante su vida cristiana. Les tocó participar de la construcción de varios templos. Mi hermana y su esposo, allá en Guerrero, también construyeron un edificio muy grande. Ahí está mi cuñado poniendo, miren, una Biblia. La pusieron ahí en medio del cemento donde iban a colar la primera plancha del Seminario Bautista Teológico del Sur. Y se levantó ese seminario. Es un edificio muy bonito allá. Se duplicó en la siguiente generación. De pronto me veo yo y digo, oye, pues yo también le estoy metiendo ganas aquí a construir un edificio para que la iglesia se pueda reunir. Y la siguiente generación abajo de mí, mi sobrino, hijo de mi otra hermana, también ahí está predicando y también a él tuvo que construir un templo también. ¿Qué significa esto, hermanos? Ay, que los García son muy constructores. No. Significa que cuando la iglesia es constante, cuando tú y yo decidimos servir al Señor y obedecerle, lo que tú hagas por el Señor, sea lo que seas, se va a multiplicar en tus siguientes generaciones. Se va a multiplicar, no importa lo que hagas. Conozco generaciones cristianos de pastores, de excelentes predicadores. Porque el bisabuelo fue predicador, el abuelo fue predicador, el hijo fue predicador, su hijo fue predicador, el nieto es predicador, el bisnieto es un gran predicador. ¿Por qué? Porque lo que tú haces al ser constante en la palabra de Dios se multiplica a tus generaciones. ¿Qué es lo que vamos a multiplicar cada uno de nosotros? Vengan, hermanos de alabanza, por favor. ¿Qué es lo que vamos a multiplicar cada uno de nosotros en nuestras generaciones dentro del reino de Dios? Pregúntense, por favor, cada uno de ustedes. ¿Qué es lo que vamos a multiplicar? ¿Qué es lo que van a hacer nuestros hijos? He conocido también generaciones de servidores. Hermanos que se desvivían con mujeres sirviendo al Señor como diáconos dentro de la iglesia, y veo ahora a sus hijos de la misma manera sirviendo en sus iglesias, y veo a los nietos ahora involucrados sirviendo en las iglesias. Lo que haga se reproduce. Maestros de escuela bíblica, sus hijos o sus nietos van a ser maestros de escuela bíblica dentro de 50, 60 años. Quizás en este lugar o en otro lugar a donde los lleve el Señor. Pero lo que nosotros hacemos para el Señor, hermanos, se multiplica a través de nuestras generaciones. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero para eso se necesita entender que el avivamiento que viene de parte de Dios, hermanos, produce persecución. Y no es para que nos espantemos, pero hay persecución. Y hay muchas cosas, como les dije ahorita, que nos persiguen todos los días para impedir que esta secuencia pueda seguir adelante en el nombre del Señor. Hay muchas cosas que nos están queriendo impedir, que nos están acosando, nos están poniendo a prueba. Y cada vez que somos puestos a prueba, hermanos, por estos espíritus, estaremos nosotros tomando una decisión. ¿Sigo a Cristo o hago alianza con estas naciones más grandes y más poderosas que tú? No les podemos ganar. No le puedes ganar. Al viejo hombre no le puedes ganar en tus fuerzas, si no es Dios el que lo derrota. El tiempo nunca lo vas a tener, a menos que te lo tomes. A menos que digas, hoy me levanto media hora más temprano
porque tengo que llegar a orar el domingo en la mañana. No vas a tener tiempo, te lo digo. No tienes tiempo, no te sobra tiempo. Solamente si tú decides decir, este tiempo lo voy a usar para el Señor, vas a tener ese tiempo. Si no lo tomas, no te lo va a dar. No vas a tener tiempo. No vas a tener tiempo. Las viejas ideologías van a seguir todo el tiempo sobre ti. Van a seguir buscándote. Esos espíritus generacionales te van a seguir buscando, a menos que nos tomamos el tiempo. Hermanos, yo creo que Dios va a sacar a muchos de la comunidad en la que estamos. Porque para eso venimos, para eso llegamos, para eso somos parte de este mover de Dios en esta ciudad. Así es que, hermanos, en medio de las pruebas, gócense en el Señor, gócense. No estoy hablando de un espíritu de masoquismo, de que estás que te revuelcas de dolor por una enfermedad y ¡ay, pero qué contento estoy en el Señor! No. Sufre, llora. Me refiero a tu espíritu, que aún en medio de la prueba, tu espíritu puede decir, el Señor es mi pastor y nada me faltará. El Señor es mi sanador. El Señor es mi proveedor. El Señor es mi sustentador. Eso significa gozarse en el Señor. No significa que veas a tu hijo en dolor y tú te estés muriendo de risa. No tiene que ver con risa. El gozo del Señor tiene que ver con tu actitud en medio de la prueba. Gózate en el Señor, pero mantente constante. Ya no estés, ahora sí, mañana no, mañana quién sabe. Ya no. Aprende, por favor, lo que están viviendo estos cristianos y lo que se ha vivido en la iglesia por 2000 años. Gracias a Dios, en este tiempo que estamos aquí, hermanos, no es tan difícil el tiempo para nosotros, pero no sabemos si más adelante vaya a venir persecución. No sabemos. Por lo pronto, mantengámonos en oración. Probablemente a nuestra generación que se está preparando allá, les va a tocar un embate muy duro, porque las ideologías satánicas están tratando de presionar cada día para que la iglesia se calle, para que la palabra de Dios no se predique, para que conceptos de la palabra de Dios que llama pecado, abominación, no se mencionen siquiera bajo riesgo de ir a la cárcel. Todavía no llega ese momento, pero se está preparando. ¿Estamos listos para eso? ¿Estamos listos para enfrentar? ¿Estamos preparando a aquella generación para enfrentar un momento de embate del enemigo en contra de la palabra de Dios? Mientras tanto, es tiempo de predicar, hermanos. Es tiempo de avivamiento, es tiempo de compartir y decirle a la gente, vente, porque es tiempo de buscar el reino de Dios y su justicia. Pónganse de pie, hermanos, oramos al Señor. Empiecen a orar, hermanos. Y si queremos ser parte de este avivamiento espiritual, hermanos, tenemos que estar dispuestos a pagar ese precio. Y ojalá los que estamos acá estemos dispuestos. Cierren sus ojos, por favor, y conteste cada uno esta pregunta. Los que están en casa también, ahí donde están, en la ciudad donde están, hermanos. ¿Estamos dispuestos a pagar el precio de un avivamiento que es muy necesario? Lo necesitamos urgentemente. Nuestra ciudad necesita ese avivamiento. ¿Estamos listos para ser parte de ese avivamiento? Gracias, Señor. Su nombre es Cristo. Vamos a, mientras los muchachos cantan esta canción, yo quiero que todos estemos orando, por favor, y pensando en eso. No voy a tardar mucho, solamente quisiera que tomáramos unos momentos para hacer un compromiso con Dios. Señor, si tú lo quieres decir, dile: Señor, yo quiero ser parte de este avivamiento. Necesitamos un avivamiento en nuestra ciudad. Hay mucha gente que necesita escuchar del amor de Dios. Conozco a mucha gente y todos los días estoy rodeado de gente que necesita saber que hay un remedio para sus vidas. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor.